Vale, vamos a continuar por el último punto que nos quedaba de este tema 7 y ya acabamos la materia, que es el punto 3, la epigenética. La epigenética o el por qué somos tan distintos del chimpancé, aunque compartamos el 98% de nuestro ADN con él. Durante años se consideró al ADN el responsable de las diferencias interindividuales. La publicación de la secuencia completa del genoma del Homo sapiens en el 2003 desveló que solo el 2% del genoma era codificante de proteínas, denominando así al 98% restante del DNA basura. El proyecto ENCODE trató de descifrar el papel del DNA oculto y no basura, hallando que la mayor parte del genoma se dedica a su propia regulación. Vistas las diferencias fenotípicas, incluso en gemelos monocigóticos, en especial a medida que envejecen, la explicación más sencilla sería que las presiones ambientales modifican la expresión génica, dependiendo de las marcas epigenéticas, lo que es el epigenoma, adquiridas. Habrá genes que se expresen en situaciones concretas. Waddington acuñó el término epigenética para distinguir entre la información codificada en los genes y la que se expresa, los rasgos observables o fenotipo. Punto 3.1.1. Las modificaciones covalentes de la cromatina pueden silenciar o activar genes. La cromatina puede ser moldeada localmente mediante la acción de complejos enzimáticos que modifican covalentemente el ADN y las histonas, adaptando la capacidad de respuesta del ADN frente a distintas señales. Las modificaciones covalentes hacen referencia a la modificación de la actividad de una macromolécula, ADN e histonas en este caso, mediante lo que es la unión covalente de un grupo fosfato, un metilo o un acetilo. Modificaciones covalentes del ADN e histonas que comprenden. Vamos a ver ahora. Lo que acabamos de decir ahora, lo que es la metilación, la acetilación, que es solo para las histonas. Entonces, la metilación, ADN e histonas. Tenemos el ADN y las histonas. ADN, adición de grupos metilo a una citosina de ADN mediante lo que es el ADN metiltransfilasas o metilasas, y conlleva el silenciamiento de la expresión del gen en cuestión. La metilación sirve de marca a otras acciones epigenéticas. La metilación está asociada a la inactivación del cromosoma X femenino, mediado por ARN no codificante. Histonas. Las metiltransfilasas o metilasas añaden grupos de metilo a los residuos de los aminoácidos, favoreciendo o reprimiendo la transcripción génica. Entonces, muy importante dentro de esto de la metilación entender que hay ADN e histonas. El ADN, lo que es adición de grupos metilo a una citosina de ADN mediante lo que son la ADN o metilasas, y que conllevan a un silenciamiento de esa expresión del gen en cuestión. Ahora, las histonas, las metiltransfilasas o metilasas, añaden grupos de metilo a los residuos de los aminoácidos, y eso ¿qué hace? O favorece o reprime la transcripción génica. Ahora, la acetilación, que solo es en histonas, esto es lo importante. La metilación tenemos ADN e histonas, pero en la acetilación son solo histonas. Unas enzimas catalizan la incorporación o eliminan, luego la eliminación del acetilo. Las HAT, que son las acetiltransferasas, añaden grupos de acetilo. Es decir, acetilan los residuos de lisina, un aminoácido proveniente de las proteínas que se hallan en la leche o la carne, de las histonas H3 y H4. La hiperacetilación descondensa lo que sería el nucleosoma, posibilitando la transcripción génica. Las HDAC, los HDACs es lo que son las histonas deacetalasas, que por el contrario lo que hacen es hipoacetilan. Quedaos con lo que ya los prefijos ya os lo dicen. La hiperacetilación lo que va a hacer es descondensa el nucleosoma, va a posibilitar esa transcripción génica.
¿Qué es lo que hacen las HDACas, que son las histonas de acetilasas? Por el contrario, lo que van a hacer es hipoacetilar. Hipo por debajo de. Entonces, hipoacetilan los residuos de lisina. Condensan el nucleosoma. A diferencia con la hiperacetilización, que lo que hacía era descondensar el nucleosoma. Vamos, que lo que hace es posibilitar la transcripción génica. Lo que hace la hipoacetilización es condensar, no descondensar, condensar el nucleosoma. ¿Y qué hace esto? Pues favorece el silenciamiento génico. Entonces, ¿qué es lo que favorece la transcripción génica? ¿Qué la posibilita? La hiperacetilación. Hiperacetilación, sí. Y la que favorece el silenciamiento génico sería la hipoacetilización. En una descondensa el nucleosoma, que es en el hiper, y en el otro lo que hace es condensarlo, que es donde es el hipo. Vale, sé que es un poquillo así complejo. A ver, este tema no es... Puede que sea uno de los más complicados. Con el 3 quizás, no sé. Yo para mi gusto al menos se les ve así más potentes. Pero se entienden, se van entendiendo. El 7 posiblemente sea más complicado, porque son ya datos de... Si has dado psicobiología, pues bueno, hay ciertas cosillas de ADN y demás que ya sabes y que te pueden ayudar. Pero lo importante son las claves, esto que vamos viendo. Esto, sobre todo lo que aparece en rojo y en amarillo, eso son las claves. Vale, la acetilación de histonas, la que acabamos de ver ahora, aumenta tras la actividad neuronal, lo que sustentaría los cambios en la expresión génica de la PLP y la memoria. Entonces, muy importante eso. Eso es lo que sustentaría pues, esos cambios en la expresión génica. Moléculas mnemogénicas en la cromatina. Si existe un sistema mnemónico molecular, debe estar basado en una molécula biológica muy duradera, ya que los recuerdos humanos subsisten a la vida media de cualquiera de ellas, salvo el ADN, que es el candidato idóneo, porque es el que transporta eficazmente la información entre generaciones. Hoy sabemos que la cromatina, la portadora del ADN cromosómico, ayuda, mediante modificaciones epigenéticas, muy importante, a almacenar información relacionada con la memoria y también es parte esencial de su consolidación. Entonces, quedémonos a fuego con esto. La cromatina, ¿vale? La cromatina, hoy sabemos que la cromatina es la portadora del ADN cromosómico, que pues esto ayuda a almacenar la información relacionada con la memoria y demás, mediante modificaciones epigenéticas, no olvidemos que es la parte en la que estamos dando ahora. Vale, ahora vamos a ir viendo unos puntos. Grupo de Eric Kandel. Relación entre epigenética, lo que acabamos de ver ahora, lo que es la acetilación de histonas, y la plasticidad sináptica. Demostraron en el molusco Aplysia que la acetilación de la histona H4, que vimos antes, en el promotor de la proteína de unión, factor transcripción, a la caja CCAAT aumentaba de manera transitoria durante la plasticidad sináptica. Vamos, que aumentaba de manera transitoria durante la plasticidad sináptica, pero también disminuía durante la DLP. Vamos, que aumentaba de manera transitoria en la PLP, pero también disminuía durante la DLP. Resultados indican que la expresión génica y los cambios epigenéticos son necesarios para la plasticidad sináptica en la Aplysia, en el molusco este que acabamos de dar, y que las modificaciones epigenéticas son independientes de los cambios en la secuencia genómica. Estas modificaciones lo que van a conducir es a la formación del epigenoma, cambios bioquímicos en las histonas en respuesta a estímulos ambientales que conllevan remodelación de la estructura de la cromatina. El condicionamiento al terror contextual. Forma de memoria dependiente del hipocampo. Coincide con la metilación de residuos de lisina de histona H3 en la región CA1 del hipocampo. Son varios los paradigmas conductuales que conllevan modificaciones en las histonas. Es necesaria la modificación de histonas para iniciar programas de expresión génica relacionados con el aprendizaje. Cambios en la metilación del ADN podrían representar un componente molecular crítico en formación y mantenimiento de memoria. Importante quedarse con eso, ¿vale? Los cambios en la metilación del ADN podría representar un componente molecular crítico en formación y mantenimiento de memoria. Por ejemplo, la inhibición de ADN
metiltransferasas, lo que vimos antes, en el hipocampo conllevan un estado de hipometilado de las neuronas hipocampales de los animales y no propicia el condicionamiento del miedo al contexto. La inhibición de estas enzimas impide la PLP y afecta el rendimiento en el laberinto de Morris, prueba para determinar el correcto funcionamiento del hipocampo. Modelo relativo a la formación de memoria. Genes que se clasifican en permisivos para la memoria, promotores de la memoria, o disruptivos, que ya sabemos, esos son supresores, de la misma. La combinación de promotores y supresores de memoria se inclina a favor de los eventos celulares y moleculares que promueven la plasticidad sináptica y la formación de memoria. En este marco hipotético, la represión transcripcional dependiente de la actividad neuronal es crítica para el establecimiento de la plasticidad sináptica y la formación de memoria. Punto 3.2. ¿Podemos heredar el temor de nuestros padres o incluso el de nuestros abuelos? Kerry Ressler estudió cómo el miedo condicionado a un olor afecta a los ratones mediante condicionamiento clásico. 5 veces al día, durante 3 días, expusieron a los machos a acetofenona. Es un producto químico para elaborar lo que son las fragancias dulces. Y al tiempo les aplicaban descargas eléctricas en las patas. Animales se volvían temerosos, conducta de congelamiento, en presencia del estímulo condicionado. Hasta ahí bien. Días más tarde, ¿qué pasaba? Pues se aparearon con hembras no condicionadas. Al evaluar la descendencia, al ver las F1, según los criterios de Mendel, dado en psicobiología también, muchos de los animales eran más sensibles a la acetofenona. La detectaba a concentraciones más bajas que otros congéneres y olores. Más asustadizos frente al ruido y al exponerse a la sustancia se sobresaltaban. La descendencia de estos, lo que sería la F2, presentó el mismo fenotipo. Los receptores encargados de captar moléculas de acetofenona son las neuronas M71, a través de los glomérulos M71. En las 3 generaciones, tanto F0, F0, F1 y F2, se había incrementado el tamaño de estos glomérulos y había más neuronas M71 en el epitelio olfativo. Analizaron el esperma de los F0 y de los F1 y no hallaron cambios en las histonas del local M17. Entonces, el análisis de ADN de este gen del M17 que estamos dando reveló que estaba hipometilado en ambos. Que se había hipertranscrito en las generaciones descendientes consecuencia de esta hipometilación. Actualmente se acepta que las modificaciones epigenéticas participan en procesos como puede ser la adquisición de memoria inmunológica, aprendizaje, memoria, respuesta al estrés, síndrome de REM, Alzheimer o esquizofrenia. Cambios epigenéticos ocurren a lo largo de la vida, pero la labilidad de los primeros estados podría predisponer a mecanismos epigenéticos aquí vistos. Muy interesante esta parte, la verdad es que es un tema muy interesante. Punto 3.3. Esos pequeños ARN no codificantes. A nivel molecular, la plasticidad neural está orquestada por un programa de expresión génica que asegura que los estímulos ambientales se conviertan en alteraciones de larga duración en estructura y función de la sinapsis. Entre estos mecanismos, el control a nivel local de la traducción de los ARN mensajeros en las espinas dendríticas puede explicar la regulación que ocurre durante la plasticidad neural. Entonces, muy importante esta parte, ¿vale? Entre estos mecanismos que estábamos hablando ahora, el control a nivel local de lo que es la traducción de los ARN mensajeros en las espinas dendríticas puede explicar la regulación que ocurre durante la plasticidad neural. Los microARNs no codificantes, escritos como miARNs, que es como se les va a conocer aquí en adelante, pero significa microARNs no codificantes, son un tipo de ARN monocatenario que posttranscripcionalmente, es decir, después de la transcripción, regulan la expresión génica de varios procesos celulares y fisiológicos. Tienen un papel epigenético crucial en la regulación de la transcripción de ciertos genes. Se unen a ARNs concretos mediante complementariedad de bases. Característica importante es que la represión que los microARNs que estamos dando ejercen sobre la traducción de ARN mensajero específico es reversible
involucrados en la transcripción de proteínas que intervienen en la plasticidad neural, como receptores AMPA o el CAM-K2 que viéramos también, ya lo pone aquí, ya vistos. La mayor parte de síntesis de proteínas ocurre en el cuerpo o soma de la neurona, pero estos microRNs se transportan a las dendritas donde son traducidos bajo demanda. Esta actividad sináptica específica facilitaría las alteraciones ocurridas durante la plasticidad neural, como la modificación de dendritas que ya vimos durante la PLP o la DLP. En concreto, el microRN MIR134 que nos pone aquí está presente en las dendritas hipocampales y media la represión transcripcional de la quinasa LINCA1, cuya función es regular la polimerización de la actina, inhibiendo a la cofilina. Resulta que es el incremento, y esto es muy importante esta parte, ¿vale? Resulta que es el incremento en la expresión del MIR134 durante la DLP lo que reduce el tamaño de las espinas dendríticas mediante inhibición de la transcripción del LINCA1. Ya sé que es un poco lioso, pero es importante por lo menos quedarse con los puntos más relevantes de estas partes del tema. Por contra, el BDNF, lo que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, inducido por el MIR132, aumenta la síntesis de este LINCA1, mitigando la supresión ejercida por el MIR134. Y en consecuencia, en la PLP, que será responsable del aumento del tamaño de las espinas dendríticas. Estos microRNs, como vemos, son cruciales en el establecimiento de sinapsis. Quedaos con esto a fuego, ¿vale? Los microRNs, lo que estamos viendo ahora, básicamente. Como vemos, están siendo cruciales en el establecimiento de sinapsis, en la fuerza sináptica durante la plasticidad, la plasticidad sináptica y la morfología de la espina. Modulan una amplia variedad de proteínas sinápticas, cuyo objetivo pues, es ajustar los niveles de expresión en cada momento. Bueno, como podemos apreciar en la figura 21. La mitad de los microRNs conocidos se expresan en el cerebro, sobre todo hipocampo y corteza. Por ello se cree que también influyen en los circuitos mnemotécnicos. En base a distintas observaciones, se ha propuesto que los microRNs contribuyen a la plasticidad neuronal y la memoria de tres formas distintas, pero interrelacionadas. Muy importante, ¿vale? Se ha propuesto entonces que los microRNs contribuyen a la plasticidad neuronal, lo que acabamos de leer, y la memoria de tres formas distintas, pero que están interrelacionadas unas con otras. Entonces, vamos a ver esas tres. A. Influyen en la capacidad cognitiva al regular la morfogénesis de las dendritas durante el desarrollo temprano. Ajustan el papel de determinado gen regulado localmente, su traducción en las dendritas individuales de una sinapsis. Y C. Podrían desestabilizar una memoria tras su recuperación, posibilitando un nuevo aprendizaje o actualización. Benito y colaboradores mostraron cómo se incrementaba, la PLP en el hipocampo de animales macho en ambientes enriquecidos, y cómo esas mejoras pasaban a su descendencia. Encontraron un incremento de microRN 212-132 en el esperma de los padres, que en la línea germinal se exprese microRN convierte a estas moléculas en posibles mediadoras de la herencia epigenética intergeneracional. Respecto a esa herencia epigenética intergeneracional, se planteó si se podía producir un cambio conductual al inyectar ARN de un animal entrenado en otro no entrenado. Vamos, sería como transferir una memoria de uno a otro, por así decir, ¿no? Pues lo consiguieron con la Lipsia, ¿os acordáis? La que vimos antes. Aislando creo que era un molusco, me parece, aislando el ARN de una sensibilizada e inyectándolo en otra no entrenada. Los animales no entrenados mostraron sensibilización, y esta sensibilización inducida era dependiente de esa metilación de ADN. Resultados indican que el ARN es suficiente para generar un engrama. Muy importante quedarse con eso, ¿vale? Esos resultados. Los resultados que nos indican, pues, que el ARN es suficiente para generar un engrama. Y son consistentes con lo que hemos ido viendo en este punto. Punto 3.4. El factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, también citado anteriormente, la epigenética y la plasticidad sináptica, vamos. La archifamosa PLP que hemos visto comprende dos fases secuenciales, la que es la PLP a corto plazo, que es la temprana, y la PLP a largo plazo. Y solo esta última, la a largo plazo, es dependiente de la transcripción y síntesis de proteína.
Se cree que la secreción de BDNF presináptica contribuye a la PLP temprana, vamos, la PLP a corto plazo, por modificación de proteínas existentes, como puede ser la fosfolorización que veíamos en la CAMK2. Ahora, y que el mantenimiento de la PLP a largo plazo depende pues, de un suministro continuo de BDNF a través de actividad transcripcional y traduccional de las neuronas postsinápticas, ¿vale? Se considera que los cambios inducidos por el BDNF, tanto pre como post-sináptico, mediados por la fosfolirización de proteínas, son transitorios. Quedémonos con eso bien, ¿vale? Son transitorios. Estos cambios inducidos por el BDNF, tanto pre como post-sináptico, quiero decir, que están mediados por esa fosforilación de proteínas, son transitorios, ¿vale? El BDNF ejerce efectos rápidos sobre la transmisión sináptica mediante modificaciones post-traduccionales de proteínas sinápticas, a nivel pre y post, vamos. En sinapsis glutamaérgicas, neuronas presinápticas, la PLP a corto plazo, vamos. La activación inducida por BDNF, vía MAPK, aumenta la liberación de glutamato, mediada por el aumento de vesículas sinápticas en las zonas activas de la sinapsis, y de la fosforilación de la sinapsis, un regulador presináptico, cuya activación conduce al desprendimiento de las vesículas, aumentando la probabilidad de exocitosis. ¿Qué pasaría en sinapsis glutamaérgicas en neuronas postsinápticas? Vamos, lo contrario que en las otras. Las otras era PLP a corto plazo, estas son a largo plazo. Pues en sinapsis glutamaérgicas de largo plazo, en neuronas postsinápticas a largo plazo, la fosforilación de proteínas explica algunos efectos postsinápticos del BDNF en las sinapsis glutamaérgicas. Ahora, muy importante esto. La presencia de BDNF en neuronas hipocampales en cultivo aumenta la probabilidad de que el canal asociado al receptor NMDA se abra. Además, también incrementa la fosforilación del receptor AMPA y su rápida traslocación a la membrana para aumentar la transmisión excitatoria en neuronas de hipocampo. Entonces, el BDNF contribuye a la plasticidad estructural. Nos pone entre paréntesis, recordemos que la PLP conlleva aumento en volumen y tamaño de espinas dendríticas, así que parecía claro que este factor influía en la estructura de la neurona. Pues de hecho es lo que nos dicen, el BDNF contribuye a la plasticidad estructural. La vía MAPK antes mencionada es la que media el papel del BDNF en este tipo de plasticidad. Induce un aumento del número de espinas dendríticas e induce la polimeración de actina, cuyo papel en el mantenimiento de la PLP es clave. Ya vimos en el punto 1.15 que la polimeración de actina era crucial en la morfogénesis celular, la actina. El BDNF es capaz de revertir los efectos que la inhibición de síntesis de proteínas ejerce sobre la PLP. Entonces, el BDNF es capaz de revertir los efectos que la inhibición de síntesis de la proteína ejerce sobre esa PLP. Aumenta su propia transcripción mediante CREP, la expresión de sus receptores plasmáticos o la regulación de su propia liberación. De hecho, la administración exógena de ese factor produce una forma de potenciación sináptica. Entonces, lo que tenemos que recordar es eso, con que aumenta su propia transcripción y la expresión de sus receptores plasmáticos o la regulación de su propia liberación en sí. De hecho, es lo que se dice, pues que administrando exógenamente ese factor produce una potenciación sináptica. Papel del BDNF en aprendizaje y memoria. El ARN mensajero del BDNF aumenta en el hipocampo de las ratas tras entrenar en el laberinto de Morris, en el laberinto de brazos radiales o en el condicionamiento del miedo al contexto, que ya vimos antes. Administración del BDNF intrahipocampal. Mejoró el rendimiento de animales en el laberinto de Morris, mientras la infusión de anticuerpos anti-BDNF preentrenamiento causaron deterioro en la tarea. Niveles aberrantes de BDNF implicados en enfermedades neurológicas, como puede ser el Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, vamos. Cuando hay niveles aberrantes de BDNF, pues están implicados en enfermedades neurológicas, básicamente. Entonces tenemos que quedar bien con eso. Además de fortalecer la sinapsis, regula la supervivencia y diferenciación neuronal durante el desarrollo. Regula la estructura y función de distintos circuitos neuronales implicada en la regeneración neuronal. Quedémonos muy bien con esta BDNF, ¿vale? Esto es bastante probable que una pregunta de esto nos vayan a poner. Así que
quedaos bastante bien con el papel de lo que es el BDNF, de cómo ejerce esos efectos rápidos en la transcripción sináptica, modificaciones, todo esto que vimos, ¿vale? Es muy importante y entenderlo desde las neuronas presinápticas de la PLP a corto plazo y las neuronas postsinápticas de la PLP a largo plazo. Es muy clave esto, ¿vale? Entender cómo contribuye a la plasticidad estructural, también como habíamos ya citado, y que el BDNF es capaz de revertir los efectos que la inhibición de síntesis de proteínas ejerce sobre la PLP, ¿vale? Quedémonos ahora con este papel del BDNF en aprendizaje y memoria, como aumenta en el hipocampo de las ratas, en el laberinto de Morris, toda esa administración de esta BDNF intrahipocampal mejora el rendimiento de animales en este laberinto, mientras lo que es la infusión de anticuerpos, lo que es el anti-BDNF, lo que hace es un deterioro en la tarea. ¿Y qué pasa si hay unos niveles aberrantes de BDNF pues que están implicados en enfermedades neurológicas, como ya sabemos, Alzheimer, Parkinson, Huntington? Huntington se refieren a Corea de Huntington. Y esclerosis lateral amiotrófica, la ELA que conocemos la inmensa mayoría. Fortalece la sinapsis, regula la supervivencia, todo esto, ¿vale? ¿Y cuál es el papel de la BDNF en los cambios epigenéticos? Porque lo que estamos viendo es en aprendizaje y memoria. En los cambios epigenéticos lo que hace son estímulos ambientales como estrés, nutrición, drogas, etc. Y eso conllevan a cambios epigenéticos que va a modificar esa expresión del BDNF entre neurona e individuo. Y después cambios epigenéticos en los residuos de las histonas de las regiones promotoras del gen BDNF. Se producen por activación de receptores NMDA, hecho asociado en diferentes paradigmas conductuales. Asimismo, la metilación del promotor de este gen es susceptible de control epigenético, posibilitando la expresión de los transcritos de BDNF. Vale, pues hasta aquí la materia. Hemos terminado todo. Quedámonos bien con esa parte del BDNF. Y ahora ya repasar este mes. Ya se aprovecha este mes para hacer... se repasa el tema 1. Cada día puedes mirar uno en repaso perfectamente. Y bueno, es tema 1. Haces un repaso del tema 1 y te haces unas preguntas de ese tema 1. Siguiente, tema 2, así y después hacer exámenes de 2017, 18, 19, 20, con eso es suficiente. Y mirar un poco cómo preguntan para saber si son preguntas directas, si son más capciosas, si son menos tal. Es muy importante siempre. Yo eso lo recomiendo en todas las materias. Así que bueno, lo dejamos por aquí y feliz año nuevo a todos y poquito a poco. Bueno, hasta el próximo vídeo. Chao.